A los colegas que están presentes desde muchos países de distintos lugares y agradezco a SLASEC la oportunidad para, bueno, para compartir un rato con ustedes algunas ideas vinculadas con la industria de la seguridad y cómo queda esta industria después del COVID. En principio les voy a comentar quién soy. Agradezco a Lisette que me comentara toda esta cantidad de cosas que uno ha hecho. Ustedes vieron que cuando uno se pone un poco más viejo ya tiene un currículum un poco más largo. Pero básicamente yo trabajo en dos clases de cosas. Yo me dedico a dos cosas. La primera es a capacitación de directivos de seguridad. Lo hago desde hace 30 años y lo hago en todos los países de América, salvo Cuba y Haití. He trabajado en todas partes. He trabajado en todas partes con compañías de todo tamaño, con compañías de distintos segmentos de la seguridad y también con fuerzas públicas, básicamente con policías en muchos países. Este es uno de mis trabajos. El otro de mis trabajos es entrenar a equipos gerenciales completos, tanto de compañías de seguridad como de grupos corporativos de seguridad, y en algunos casos, lo he hecho en 3, 4 países, a equipos de oficiales de policía que tienen que organizarse para hacer determinadas cosas. Entonces, por una parte, capacitación individual a personas a través de cursos, diplomados, etcétera, y por otra parte, capacitación a grupos de personas que tienen que lograr objetivos. Y esto lo hago desde hace muchos años y lo hago en muchos países. Por esto, la visión que les traigo un poco es una visión que va a ser un poco diferente a la que puedan ustedes ver en otros lugares. O sea, hoy vamos a hablar de estrategias y vamos a hablar de crecimiento. Pero desde ya les voy a decir cosas que no vamos a hacer. Primero, no les voy a pasar un PowerPoint. Juro que este es un pecado de juventud que hacía hace muchos años, pero ya trabajo mucho menos con PowerPoint y trabajo mucho más a partir de la experiencia personal y a partir de la experiencia de los que escuchan e interactuando con ellos. Entonces, una parte muy rica de todo esto va a estar al final cuando interactuemos realmente ustedes y yo. La segunda cosa que no voy a hacer es contarle todas estas cosas que se ven todos los días en cuanto a la estrategia y cómo se tiene que comportar uno, que uno tiene que ser estratégico, que uno tiene que ser proactivo, que uno tiene que ser respetuoso del medio ambiente, sandeces. Estamos todos, como dicen mis amigos chilenos, hasta la cresta ya de escuchar estos lugares comunes tontos, y también estamos todos cansados del Zoom. Hace 1 año y medio que venimos con esta herramienta y estamos todos hartos del Zoom. Entonces vamos a tratar de que esto sea entretenido, sea participativo y además que les sirva a ustedes para hacer algo concreto el día de mañana a la mañana. Porque un poco lo que uno ve cuando terminan estas conferencias es que dice, ah, sí, sí, todo sirve, etcétera. Y cuando volvés a tu oficina, ¿y con esto qué hago? Ah, no puedo hacer nada. Pero estuvo simpático escucharlo. Mi idea es que ustedes mañana con esto puedan hacer algo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. ¿Y para quién lo vamos a hacer? En esta charla tengo dos objetivos. Las empresas de seguridad, porque cuando hablamos de estrategias, no hablamos de estrategia en el vacío, hablamos de estrategia en una situación concreta para una compañía concreta. Entonces, por una parte vamos a hablar de qué pasa con las empresas y también vamos a hablar de estrategia personal, de ustedes como personas, de ustedes que están viendo esta conferencia, porque en última instancia ustedes también enfrentan toda la incertidumbre, toda la complejidad, todo el miedo, todas las dificultades que enfrentamos todos a partir de esta pandemia. Y ustedes son una especie de empresa de una sola persona y tienen que gerenciarse de cara al futuro, porque el trabajo sigue, la vida sigue y a la familia hay que darle de comer. Entonces, por una parte vamos a hablar de estrategia corporativa, estrategia para empresas, y por otra parte vamos a hablar de estrategia para personas, para ustedes como personas. En la agenda de este encuentro tengo 5 puntos. El mercado y cómo se encuentra el mercado y cómo esperamos que se encuentre el futuro. Luego, el tema de la estrategia y qué es una estrategia realmente, que lo vamos a explicar de un modo muy simple, porque una estrategia es algo muy simple. La tercera cosa es cuáles son los obstáculos que se encuentran en este momento para poder concretar la estrategia y por qué tan poca gente lo está consiguiendo. Porque en última instancia, en este momento,
le va bien realmente a bastante poca gente. Entonces, ¿por qué a esta gente le va bien? Esos obstáculos, vamos a hablar de obstáculos para las compañías y para las personas. Y finalmente, el último punto va a ser cómo superar esos obstáculos. Cómo superarlos si ustedes son una compañía y cómo superarlos si ustedes son una persona física, que todos lo somos. Y si les parece, comenzamos. Cuando hablamos de mercado, cuando hablamos de mercado de seguridad, la seguridad es un mercado como cualquier otro, o sea que un mercado tiene una oferta y una demanda. La oferta de seguridad básicamente tiene dos segmentos grandes. La oferta pública de seguridad, que en general es la brindada por el Estado, o sea, las policías, y la oferta privada de seguridad. La seguridad privada, que a su vez podemos diferenciar allí dos segmentos grandes, la seguridad privada y la seguridad corporativa. Entonces, el mercado de la seguridad tiene una oferta con dos grandes segmentos, la pública y la privada. En la privada, a su vez, podemos subdividirla un poco. La demanda de seguridad tiene tres grandes segmentos. Las compañías, o sea, la demanda corporativa de seguridad, las personas, o sea, la demanda individual de seguridad, y los gobiernos, porque la demanda gubernamental de seguridad también es muy grande, muy potente, y también a esa demanda tenemos que entenderla. Entonces, tenemos una situación en la cual hay un mercado de servicios de seguridad que tiene dos grandes segmentos de oferta, pública y privada, y tres grandes segmentos de demanda. La demanda de las compañías, la demanda de las personas y la demanda del Estado. Bien, ha llegado todo este tema de la pandemia que nos ha tomado a todos en parte por sorpresa y en parte ha revolucionado un montón de cosas en el mundo. Sobre esto no voy a abundar mucho porque hay ríos de tinta y todos los días cuando vemos la televisión nos inunda con detalles sobre esta pandemia. Lo primero que quiero decir en cuanto a la pandemia es que en realidad, de nuevo, de novedoso, tanta cosa no hay. ¿Qué nos trajo la pandemia a la seguridad? Algunas tendencias, la mayor parte de las cuales ya estaban presentes, y lo que hizo la pandemia en realidad es profundizar y acelerar. Ejemplo, una de las tendencias muy grandes es el teletrabajo y el home working. Bueno, esta tendencia ya existía en la industria. Lo que hizo la pandemia es compactar lo que iba a tener que pasar en 10 años, pasó en 1 o en 6 meses. Entonces ahora todos nos encontramos haciendo cosas que ni siquiera pensábamos que íbamos a estar haciendo hasta el 2031. Ya las hacemos hoy o las hacemos desde el año pasado. Una de las tendencias muy grandes de la pandemia es a la concentración de los mercados de la oferta de seguridad privada. Como decimos, el pez grande se come al chico. Esto ya venía pasando, pero con la pandemia esto pasa más. Esto pasa más rápidamente, más agresivamente. Luego podemos mencionar un poco de por qué pasa esto y por qué las grandes compañías han resultado de tener mayor capacidad de aguantar el terremoto que los pequeños. Esto pasa en todas partes, ¿no? Eh, Hace muchos años que yo doy un ejemplo a este respecto y que se vincula con lo acertado que tiene que trabajar uno y con los errores que uno se puede permitir. El ejemplo que yo daba es este. Supongamos que Bill Gates comete un error de negocios y pierde 100 millones de dólares. ¿Qué hace Bill Gates? Bill Gates lo que hace es, bueno, pensar, este negocio no salió bien, voy a ver qué aprendo de esto y sigue adelante. Si cualquiera de nosotros hace un negocio que le sale mal y pierde no 100 millones de dólares, sino 10.000 dólares, la lágrima más pequeña tiene el tamaño de un vaso. Esto, dejando de lado el humor, ¿qué significa? Lo que esto significa, colegas, es que mientras menos dinero tengo, menos errores me puedo permitir, porque no me los puedo pagar. Entonces, las compañías más grandes, que son compañías con más recursos de todo tipo, luego podemos discutir qué clase de recursos, pueden permitirse más errores que las compañías pequeñas y que las personas individuales.
Las pequeñas compañías no tienen recursos como para permitirse muchos errores, entonces hay que trabajar con mucho, mucho cuidado. Dijimos que la oferta se divide en pública y privada. ¿Qué pasa con la oferta pública y qué esperamos que pase en el futuro? La oferta pública, o sea, las policías se han visto desbordadas por el tema de la pandemia. En particular vamos a hablar de lo que pasa en nuestros países criollos, técnicamente de México para abajo. Vamos a hablar de lo que pasa en la Argentina, en México, en Guatemala, en Colombia, en Ecuador, en Perú. No vamos a hablar de lo que pasa en Francia o en Japón. En nuestros países, las policías tienen varios problemas, uno de los cuales, que no es menor, es un problema presupuestario. Nuestras policías tienen menos plata que la policía de Japón o que la policía norteamericana. Y los problemas que enfrentamos de todo tipo son mayores que los que tienen ellos. Entonces, tenemos unas policías con menos recursos que las policías del primer mundo y teniendo que cubrir más necesidades. Entonces, las fuerzas públicas son cada vez más insuficientes para dar el servicio que tienen que dar. No me voy a meter en el tema este de si la seguridad es un bien público que tiene que ser garantizado por el Estado, etcétera, etcétera. Esto es discusión para otro seminario. Aquí vamos a hablar de negocios. Desde el punto de vista de negocio, la parte pública de la oferta es cada vez más insuficiente para dar el servicio que la sociedad le pide. Y a su vez, cada vez van habiendo menos personas de buena calidad humana que ingresen en los cuadros policiales. Las policías en nuestros países están sumamente desprestigiadas, los salarios policiales suelen no ser buenos y entonces nos encontramos con policías que no están reclutando a lo mejor del país. Esto pasa en casi todos nuestros países, lamentablemente. ¿Qué pasa con la demanda? Dijimos que la demanda tenía tres segmentos grandes. La demanda corporativa, la demanda de las familias y la demanda del Estado. Todos esos segmentos de demanda aumentan. Las compañías cada vez demandan más seguridad porque tienen que proteger procesos de negocios cada vez más y más y más complejos. Esta pandemia dejó al desnudo la fragilidad, por ejemplo, de nuestras cadenas de suministro. Esto quedó completamente patentizado. Y quedó patentizado también cómo hay que meter ahora en la ecuación de la seguridad corporativa temas que antes no estaban en nuestra agenda y no eran problema nuestro. Los security managers, los gerentes de seguridad, tenían que preocuparse de qué? De los señores delincuentes. Que los señores delincuentes no te robaran esto, no te robaran lo otro, no te asaltaran los camiones o lo que fuera. Hoy el gerente de seguridad se tiene que preocupar por cosas, además de tener que seguirse ocupando del tema delictivo, etcétera, de cosas mucho más complejas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la salud? Entonces ya todo este componente de protección de la salud de las personas que componen la compañía, esto llegó para quedarse, porque tenemos esta pandemia, pero esta pandemia, colegas, esta pandemia va a pasar. Ahora, dentro de 3 años vamos a tener la próxima. Entonces, estos cuidados vinculados con el esquema sanitario llegaron para quedarse. Pero también, como nos lo está mostrando la televisión todos los días, hay otras cosas que antes no eran parte de nuestra tarea, pero que sí tienen que ver ahora con la continuidad del negocio. Por ejemplo, los eventos climáticos extremos. Entonces resulta que ahora el security manager también tiene que ser meteorólogo, o por lo menos tener vinculación con un meteorólogo, porque tienes que saber cuándo esperas en tu región un huracán, una tormenta o una lluvia de estas imparables que causen una inundación que te corte la carretera por la que sale la producción de tu empresa. Entonces, ¿pero cómo? Yo soy un policía, ¿qué me importa el clima? No, ahora lo que es tu negocio es la continuidad del negocio de la compañía. Si la continuidad del negocio de la compañía puede ser interrumpida por aspectos climáticos, el clima pasa a ser parte de tu negocio. Esto trae dos corolarios. Por una parte, formarse como ejecutivo de seguridad es cada vez más largo, más largo, más largo. Y por otro lado, un tema que va al corazón de lo primero que quiero compartir con ustedes como personas. Recuerden que dijimos que íbamos a compartir cosas para las compañías y para las personas. Ahora,
les pido que reflexionen sobre ustedes mismos como ejecutivos de seguridad. Cada uno de nosotros, esto me pasa a mí, les pasa a cada uno de ustedes en su tarea, tiene en la cabeza distintos cuerpos de conocimientos. El primer cuerpo de conocimientos se vincula con la parte que llamaríamos de producción. En seguridad, a la producción le llamamos operaciones. O sea, hay una parte de sus conocimientos que tienen que ver con su capacidad operativa. Es lo que aprendieron los policías y los militares cuando estaban trabajando en actividad del Estado. Entonces, bueno, tenían aprendían a tirar y aprendían a hacer operativos de distintos tipos y aprendían criminalística y criminología y todo este cuento. Eso en la parte industrial se llama producción. Aquí nosotros le llamamos operaciones. Como una parte muy grande de los colegas de esta industria provienen de fuerzas públicas de seguridad, en general, esa parte la tienen bastante bien resuelta. Han estado años en la seguridad pública, conocen bien de operaciones de seguridad, saben bien cómo organizar un dispositivo, cómo manejar a sus hombres, etc. O sea, eso está bien resuelto. Digamos que es una mesa de 3 patas y esa pata es fuerte. Por otro lado, estamos hablando de la necesidad de otro cuerpo de habilidades que son las habilidades administrativas. Ahora bien, cuando yo he estado 15, 20 años como comisario de policía y salgo de la policía y paso a la vida privada, ¿qué modelo de administración es el que tengo en la cabeza? ¿Cómo administro yo? Del único modo en que sé. Administro como administraba en la comisaría. De hecho, muchas veces hace años atrás, cuando yo visitaba compañías de seguridad en muchos países y entraba a la oficina del gerente general, el gerente general y también los distintos gerentes habían reproducido en sus compañías una cuartel de policía. Tenían su escritorio, atrás suyo tenían la bandera nacional, los sables y las condecoraciones que habían ganado cuando estaban en servicio, etcétera, etcétera. Hasta tenían un ayudante que les traía café o lo que fuera que tomen en cada país. Tenían su propia comisaría privada. Eh, Ahora esto ya no funciona más, porque el modelo de administración que hay en el Estado de ningún modo es aplicable a la vida privada. En la vida privada tenemos que aplicar otros modelos de gestión que se vinculan con otra clase de cosas y que son insostenibles en la vida pública. Mis amigos militares me contaban, mira, cuando te hacía falta un helicóptero en la vida militar o en la vida policial, ¿cuántos pedís? Y pedís 3. Sabés que si pedís 3 te van a enviar 2. Y entonces de los 2 que te envíen vas a guardar uno para sacar los repuestos y te va a quedar uno funcionando. Entonces, para tener un helicóptero funcionando, pedís 3. En la vida civil esto es insostenible. Cuando te hace falta uno, pedís uno. Y tenés que justificar, muy bien justificado para que lo querés. Entonces, volviendo al punto. Tenemos un mercado que es el corporativo que cada vez demanda más seguridad. Las familias, las personas, y nosotros como personas, porque también lo somos, también demandamos cada vez más seguridad porque la inseguridad está aumentando muchísimo en toda América Latina. Queremos más cámaras, queremos más rejas, queremos más blindaje, queremos más perros, queremos todo. Entonces, la demanda de las personas, la demanda de las compañías y también la demanda del propio Estado, que cada vez demanda más y más y más seguridad para los procesos públicos, no deja de aumentar. Entonces, ¿qué situación tiene el mercado? El mercado tiene una situación en la cual la demanda crece, crece, crece y crece. Y dijimos que la oferta, que tenía 2 grandes segmentos, hay uno de los segmentos que es la oferta pública que está congelado, que no puede aumentar, es inelástico. Entonces, si la demanda está traccionando, aumenta y aumenta, y la oferta pública no puede dar abasto, ¿quién va a cubrir toda esa demanda? Obviamente, la seguridad privada. Y es de lo que estamos. Para todos los que están de ustedes en la seguridad privada, tengo una buena noticia que es que están todos en un buen negocio. Si hoy hacen negocios, dentro de 5 años van a hacer más negocios. Y dentro de 10 años van a ser más que dentro de 5.
No prevemos que en el horizonte de planeamiento de los próximos 10 años, no prevemos que en ningún momento la demanda de seguridad pueda sostenerse o caer. La demanda va a seguir aumentando y aumentando y aumentando. El único limitante de esto es presupuestario, que se produzca una calamidad económica en alguno de nuestros países y eso sí va a frenar el crecimiento de la demanda. Esto lo hemos visto ya en Europa, cuando fue la crisis del 2008, por ejemplo, que el mercado de la seguridad en España, en Francia, etcétera, tuvo las primeras caídas en muchísimos años y tardó varios años en recuperarse. No es que faltara la demanda, la necesidad de seguridad, lo que faltaba es la capacidad de pagarla. Entonces, la demanda de seguridad aumenta y aumenta, la oferta pública no puede dar abasto y la oferta privada es la que va a tener que abastecer a toda esa demanda que sigue creciendo. Cuando yo hablo de seguridad privada, parece que hablara de un todo, pero la seguridad privada a su vez está compuesta por múltiples segmentos y nichos. Yo puedo pensar, por ejemplo, en una seguridad física, básicamente en dispositivos sobre la base de hombres, en seguridad electrónica, básicamente todo lo que tiene que ver con dispositivos, etcétera. Después vamos a avanzar un poco más sobre esto. Puedo hablar de monitoreo de alarmas que pueden ser corporativas o hogareñas. Puedo hablar de cash in transit, transporte de fondos y de caudales, etcétera. Cada uno de estos, y a su vez, y después otros. ¿Qué hay en otros? En otros hay toda clase de cosas. Parte del otros es, por ejemplo, la escuela es la SEG, que es la que organiza este evento tan brillante, o sea, la formación profesional para colegas de seguridad. Eso está dentro del otro. Pero la seguridad con perros también es parte del otro, la protección ejecutiva es parte del otro, los blindajes, las blindadoras tanto de automóviles como la fabricante de edificios de seguridad, los fabricantes de cerradura, los fabricantes de rejas, los fabricantes de vidrio de seguridad, los consultores en distintos aspectos de la seguridad y mil etcétera. El otro tiene innumerables cosas dentro. Y a su vez, cuando yo pienso en estos segmentos, a su vez se desgranan en nichos y los nichos cada vez en nichos más chicos, pero todos buenos. Ejemplo, dijimos que un aspecto de esto es la seguridad, por ejemplo, con perros. En mi país, la Argentina, la seguridad con perros prácticamente no existe. Es muy poquitito lo que hay, no se puede hablar ni de un segmento siquiera. Pero hay países como, por ejemplo, en Colombia, donde la seguridad con perros es todo un negocio. Es todo un negocio realmente importante, entrenar no solamente al perro, entrenar al hombre que va con el perro, etcétera. Y a su vez este segmento o nicho se divide en subsegmentos porque hay distintas clases de perros que tienen distintos entrenamientos. Ahí están los perros que buscan narcóticos, los perros que buscan explosivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que en algunos países no tiene relevancia, en otros países es sustancial. Ejemplo, en mi país tampoco existe una industria del blindaje de relevancia. Hay muy pocos vehículos blindados. En cambio, en Brasil, en Colombia, en México y en otras partes, la industria blindadora es una industria muy pujante, muy fuerte y que ha incorporado unos elementos tecnológicos muy importantísimos. Es más, cuando pienso en blindajes, de esto se desprende incluso subnichos. Por ejemplo, tengo un amigo en Colombia, el señor Caballero, que se dedica a ¿qué? Desde hace muchos años, a fabricar ropa blindada. Miguel Caballero es un pionero mundial en la fabricación de ropa que puede usarse y que protege contra balas, contra cuchillos, etcétera. Él le vende ropa a los líderes de todo el mundo y lo hace hace muchos años. Le vende ropa a los norteamericanos y a los rusos. Le vendía ropa al comandante Chávez y a los antichavistas. Le vende ropa a todo el mundo. Ropa que uno la ve, no parece, no destaca por nada en especial, pero por debajo, bueno, tiene su Kevlar y todas sus cosas. Miguel Caballero descubrió un nicho y ha montado a partir de su descubrimiento una industria muy pujante que incluso está teniendo correlatos en otros países. Bueno, este es un hombre que tuvo visión.
Entonces, tenemos segmentos, tenemos nichos. ¿Cuáles crecen? Colegas, crecen todos, absolutamente todos. De hecho, los únicos que están sufriendo en este momento y en algunos países es el segmento del transporte, del cash in transit, del transporte de fondos y caudales. En muchos lugares esto se ha disminuido mucho, el transporte de fondos, y realmente esta industria está sufriendo bastante y están tratando de ver cómo pueden hacer que más gente use los fondos, etcétera. Ahora bien, llegamos al punto de la estrategia. Sabemos que el mercado es positivo y que la demanda aumenta. Entonces, bueno, ¿cómo crezco? Tengo que armar una estrategia para crecer. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es algo bastante sencillo. Una estrategia es el modo en que una persona o una empresa cree que está aquí hoy y en el futuro va a estar en tal otro lado. Yo tengo un plan para estar en tal lado dentro de 5 años y la estrategia es cómo llego de hoy hasta ese futuro. Hay estrategias personales, cada uno de los que me está escuchando, usted sí, usted mismo tiene la suya como persona, como hombre de seguridad, y hay estrategias de la compañía. Cada uno requiere ciertas cosas para que esa estrategia pueda llevarse a cabo. La primera cosa es la claridad estratégica. La primera cosa es saber hasta dónde quiero llegar. En este caso, uno podría decir, bueno, tengo que ser clarividente para saber cómo sigue la industria después del COVID. Miren, colegas, esto no exige ninguna brillantez especial. La industria después del COVID es bastante clara. Vamos a ser una industria más concentrada, con mucha más inteligencia agregada, con mucha más electrónica agregada, con mucho más sensores, mucho más cámaras, y cuando hablamos de personal, con personal mucho más entrenado. Se nos está acabando ese guardia que es prácticamente una persona sin cerebro, que está solamente ahí, un portero disfrazado. Eso cada vez nos va a quedar menos. Y cada vez nos va a quedar más un hombre de seguridad entrenado, competente para usar tecnología, y la tecnología que va junto con ese hombre. Nos va a llegar más drones, más cámaras inteligentes, más inteligencia artificial, más reconocimiento de todo tipo, térmico, etc. Esto ya lo sabemos. Por otro lado, esto para las compañías. El futuro es un futuro de más demanda, de demanda más tecnológica, pero a su vez de demanda que no es igual según qué segmento de clientes tenga yo. Una cosa es que yo trabaje con segmentos que están en pleno auge, que por ejemplo la logística, que la logística ahora es un momento de brillo para todo lo que tiene que ver logística, y otra cosa es que yo trabaje con la industria aérea. La industria aerocomercial ha sufrido un impacto enorme con esta pandemia. Y a su vez, volvamos a lo mismo, si yo tengo que analizar la recuperación post-COVID de la industria aerocomercial, yo voy a decir genéricamente, la industria aerocomercial va a desarrollarse tanto en tantos años. Esto no se analiza así, colega. Hay que hacer un análisis mucho más fino. ¿Por qué? Porque dentro de lo aerocomercial yo puedo pensar también en segmentos de clientes míos. Un segmento tiene que ver con lo aerocomercial turístico, que va a tener una recuperación rápida, etcétera, etcétera. Otra cosa son los viajes aéreos de negocios, que eso va a tardar años en recuperarse. Y otra cosa son los viajes aéreos de transporte de carga. Estos son solamente 3 segmentos, pero hay más. Entonces, no solamente hay que pensar, bueno, yo le brindo seguridad a líneas aéreas, etcétera. No, hay que hacer una segmentación mucho más fina para ver cuál es mi futuro. Esto encuentra obstáculos. Entonces, el primer obstáculo es la claridad estratégica. Tengo que tener claridad en a dónde voy a llegar. Ese es el primer obstáculo, la falta de claridad estratégica. El segundo obstáculo es mucho menos visible. Cuando yo soy un empresario, cuando yo trabajo en una empresa, ¿cuál es la herramienta que yo uso para conseguir llegar a donde quiero llegar? La herramienta se llama estructura. ¿Y qué es la estructura de la compañía? Esto es fácil, es el equipo de gente que la forma.
La estructura de la compañía son personas reales haciendo cosas reales todos los días. Entonces, uno de los problemas ocultos que tengo para alcanzar mis objetivos es tener una estructura que no es adecuada para conseguir lo que yo quiero conseguir. A lo mejor esa estructura era útil antes de la pandemia, pero para la empresa que yo voy a necesitar tener en el futuro, esa estructura quedó obsoleta, quedó inútil, quedó inservible. Hay que ver cuáles son los objetivos que yo tengo, hay que ver cuáles son los recursos que tengo a mi disposición y organizar una estructura que sirva para lo que yo quiero conseguir. O sea, hay que organizar a las personas para que puedan ser capaces de hacer el trabajo que tienen que hacer. En esto yo tengo una experiencia de muchos años, podría contarles casos todo el día. No tenemos tiempo en este momento, pero bueno, al que le interese algo después puede tomar contacto por privado. Pero la falta de estrategia es el primer obstáculo, el más visible. La estructura inadecuada es el primer obstáculo invisible. Y una vez que yo supero la estrategia, el problema estratégico y lo estructural, ¿qué me queda? Un obstáculo muy grande, que es la cultura. Yo estaba trabajando con la vieja cultura que provenía de mis fuerzas de armadas y de seguridad. Estaba trabajando con los negocios pre-pandemia. Y ahora tengo un mundo post-pandemia, un mundo que me pide un clic cerebral, me pide un cambio de cultura, me pide un cambio de cultura hacia una cultura mucho más virtualizada, hacia el teletrabajo, hacia ¿cómo es que? Mobile first, etcétera. Tengo que cambiar la cultura de la compañía. Y yo sé que esa transformación cultural me va a llevar tiempo y tengo poco tiempo porque el mercado se está moviendo muy rápido. Entonces, clarificar la estrategia, adecuar la estructura a esa estrategia, poner la cultura adecuada para llegar al objetivo que quiero llegar. Y finalmente, seguramente voy a tener que modificar algunos procesos, porque hay cosas que yo hacía que ahora las tengo que empezar a hacer de otro modo, con más tecnología, con distintas personas, etcétera. Entonces, ¿qué necesito? Necesito clarificar a dónde quiero llegar para conseguir lo que quiero conseguir. Los obstáculos básicamente no están afuera, porque los obstáculos de la afuera son iguales para todos nosotros. El limitante somos nosotros. En el caso personal somos nosotros como personas. En el caso de las empresas es el equipo gerencial. Si su equipo gerencial no está trabajando como debiera, hay que volver a entrenarlo, hay que volver a capacitarlo, hay que hacerlo trabajar junto como equipo para la nueva realidad. Y cuando, y cuando empezamos yo les dije que tenía algo para ustedes como personas y para ustedes como empresa. Para empresas ya hablamos. ¿Y qué pasa con ustedes como personas? Pasa exactamente lo mismo, colegas. Hay que pensar que la nueva realidad precisa nuevos profesionales de seguridad. Si yo tengo en mi mindset, en el equipo que tengo en la cabeza, sobre todo habilidades predominantemente operativas, tengo que cambiar el chip y tengo que adquirir nuevas habilidades que tengan que ver con la administración de seguridad y con todo lo que se vincula con el marketing y las ventas. Mi compañía precisa esto y yo también como profesional lo preciso para mejorar lo que se llama la empleabilidad. Si yo quiero ser más empleable hoy de lo que era la semana pasada, lo que me falta no es aprender a tirar mejor o a manejar un vehículo o tirarme en rapel o estas clases de cosas. Mi gerente no me va a pedir esto. Mi gerente me va a pedir que comprenda mejor el negocio. Entonces, mi desafío individual es entender mejor el negocio y contribuir de mejor modo a agregar valor a mi organización. Colegas, quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias, Edgardo. Tenemos ya unos comentarios aquí en el chat y bueno, dice Marcos Guzmán, comenta, nosotros los agentes de seguridad debemos aprender a manejar más programas y las escuelas de seguridad deben especializarnos para ser mejores y brindar un mayor servicio al cliente y las estrategias deben ser de ambas partes entre la compañía y el agente de seguridad. No sé si quiera comentar algo al respecto.
A ver, volvamos a lo que hemos mencionado antes. Las compañías, o sea, a ver, esto tiene que ver con qué es el valor que entregamos nosotros. Cuando, miren, colegas, hay una vieja frase que dice, cuando la única herramienta que yo tengo en la mano es un martillo, todos los problemas me parecen clavos. Esto significa que yo abordo todos los problemas del mismo modo. Yo estoy viendo ahora una serie en Netflix, que es una serie de un ex soldado, ¿no? Bueno, este soldado, que es un hombre que viene de operaciones especiales, que es un luchador fantástico, de estos Rambos, ¿no? Bueno, él, todos los problemas de cualquier tipo que tenga, los resuelve del mismo modo, a los golpes. Lo que nosotros tenemos que ganar como profesionales de seguridad es herramientas, lo cual nos da la capacidad más sofisticada para resolver cada problema con la herramienta adecuada a ese problema. Entonces, primero, hay que capacitarse más. Capacitarse más, ¿para qué? Para entregar más valor al cliente. Y el cliente no siempre pide lo mismo y no siempre te va a pedir que saques tu arma y le dispares a no sé quién. Muchas veces le vas a tener que dar valor, por ejemplo, optimizando los recorridos de ruteo de sus camiones blindados, en 50 modos. Y tenemos que estar preparados para esto, y por esto decíamos antes que la formación del profesional de seguridad es cada vez más larga. Aquí, discúlpate si tengo un momento más, Lisette, Sí, tenemos un serio problema, que la mayor parte de nuestra formación la dan coroneles y comisarios. No quiero ser peyorativo con los coroneles y comisarios, pero lo que precisamos para enriquecer la seguridad es a personas que vienen de otros saberes y que nos enriquezcan con otros conocimientos. Lo que nos tenía para enseñar el señor comisario ya lo sabemos. Lo que nos tenía para enseñar el señor coronel ya lo sabemos. Ahora, lo que precisamos es lo que nos enseña el economista, el psicólogo, el sociólogo, el comercial. Tenemos que ampliar la cabeza con nuevos expertise que vengan de afuera. Eso nos enriquece. muchas gracias, Edgardo. Aquí tenemos otro comentario, esta vez de Jorge Muñoz, que dice, el responsable de seguridad se convierte en un asesor del negocio que tiene como principal función la gestión de los riesgos que impacten negativamente al negocio. Sí, Viene está a bien claro. Ahora, corroborar. sí, un comentario a esto. Lo que dice el colega es muy preciso y muy correcto. Lo importante a comprender aquí es que lo primero que tiene que entender cada uno es el negocio de la compañía en la que trabaja. El primero que tenés que entender que trabajas en la SEG, en cualquier compañía, es la SEG. Lo primero que tenés que entender es cuál es el negocio de la SEG. Y después el negocio de tus clientes. Si no entendés el negocio de tu propia compañía, empezamos mal. A los que trabajan como profesionales independientes, que varios de los que están aquí escuchando son profesionales independientes, lo que tiene que reflexionar es sobre su negocio actual y cuál va a ser su negocio dentro de 5 años. El negocio de ellos como personas. Luego, el negocio de los clientes. ¿En qué segmento voy a querer yo dar lugar? Voy a querer trabajar, voy a querer agregar valor. A partir de ahí, armo mi estrategia. Hay otros comentarios acá, Edgardo, que corroboran esto. Dice, lo óptimo sería que como estrategia personal identifiquemos las nuevas herramientas que nos fortalecen como profesionales. Y Peter Freire también comenta, el hombre de seguridad tiene que estar capacitado en seguridad integral y saber el giro de negocio donde presta servicio. Viene a complementar lo que ya se ha dicho. El primer comentario que leí es del mayor Cristian Maldonado. Y bueno, parecería que la situación del COVID en todas partes cambió pues, de manera drástica una cantidad de lógicas. Y yo sí quisiera saber, Edgardo, si es que ya hay algún tipo de proyección en función de la seguridad, de modo general, eh, eh, atendiendo al hecho de que hay cosas que no volverán a la antigua anormalidad, como dicen unos amigos, porque
extrañamos algo que ya cambió radicalmente y probablemente no vuelva a ser más. ¿Y cómo queda el profesional de seguridad en medio de todo esto? Porque como nunca también ahora hay mayor empatía en torno a la seguridad, porque hemos visto que no es una subjetividad ni una mera sugerencia, es una necesidad hasta el punto de que involucra mm, lo inesperado, ¿no? Y nuestra propia vida, la seguridad de los que queremos en el ámbito también de la salud. ¿Qué se espera del profesional de seguridad para el futuro en este nuevo escenario? A ver, Lisette, en principio, el escenario, lo que tiene de nuevo no es tanto, lo que sí cambió la pandemia es la velocidad. Pero el hecho de que vamos a una seguridad más tecnológica, con inteligencia artificial agregada, etcétera, esto ya se venía viendo. Lo que dio la pandemia es que lo aceleró por 10. Pero nosotros aquí estamos todavía, en muchos casos, en la vieja seguridad. Y si queremos saber para dónde va la seguridad, ahora tenemos que mirar a China, no a Estados Unidos. Porque la seguridad va a donde están hoy los chinos. Y cuando nosotros lleguemos a donde están los chinos van a estar en otra parte. Para esto tenemos varios problemas. El primero de los problemas es que hay que formarse. Cuando estamos hablando, o sea, todo el mundo habla así, el profesional de seguridad tiene que saber. Ahora, yo quisiera saber de todo lo que nos estamos aquí compartiendo, ¿cuántos son capaces de leer un presupuesto? Yo le digo el presupuesto de la compañía y lo pueden leer. No te digo escribirlo, digo leerlo y comprenderlo. Comprender un presupuesto. Una compañía sin presupuesto no puede funcionar. Y el profesional de seguridad, si quiere ser un verdadero gerente, tiene que saber hacer lo que hace cualquier gerente, que es leer un presupuesto. Y cuando te piden el forecast, cuando tu jefe te pide, y vos tenés que hacer un presupuesto a 3 años vista. Y tienes que saber cómo se hace. Y esto hay que aprenderlo. Y lo que quiere tu jefe no es que sepas tirar o que sepas judo. No, lo que quiere tu jefe es que entiendas el negocio y le digas cómo se tiene que preparar para dentro de 3 años. Lo que quiere tu jefe es cuando le vas a pedir $50.000 para tal cosa de seguridad, lo puedes justificar bien. Y esto lo tenés que justificar con números, no con conversación. Entonces, tenés que tener una formación mucho más larga, mucho más compleja y que sale por fuera de las operaciones. Esto es lo importante. Esto por un lado. Y por otro lado, bueno, señores, el futuro es tecnológico. Tecno, 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 tecno. Y nosotros venimos de las comisarías. Entonces, ahí tenemos un descalce. La conferencia anterior precisamente abordó la cantidad de cambios en los que estamos en función de eso, precisamente de la tecnología y los avances. Hay dos comentarios aquí que quisiera compartirle brevemente en virtud de que estamos ya llegando al término de esta conferencia y muy pronto tendremos la siguiente. Edwin Merlo ha comentado a propósito del comentario que hizo sobre los coroneles y comisarios, dice, los coroneles o comisarios nos hemos preparado, tenemos muchas aptitudes y servimos como facilitadores. Y Edgardo Álvarez, que por cierto también es conferencista en este congreso, se presentará mañana o pasado, mañana creo, sí, en la mesa redonda de mañana, dice, no comparto en absoluto la única ponencia respecto a las capacidades de los coroneles o comisarios. Creo que es muy bajo el concepto vertido respecto a la evolución de las fuerzas. Mejor es que replique de una vez y lo aclaremos antes de Claro. despedirnos. No, me parece bien claro y además, bueno, este era un poco provocativo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la verdad del cuento? Mira, yo tengo muchísimos amigos en las policías de toda América Latina. Una vez, hace muchos años, le hablaba a un coronel amigo mío en la PNP, la Policía Nacional de Perú, que él estaba fuera de Lima como jefe de policía de una gran área y estaba para ascender a general. Entonces lo llamé, porque yo siempre lo encontraba lejos, y lo encontré en Lima. Entonces le pregunto a mi amigo qué estaba haciendo. Me dice, mira, ya desde hace un tiempo todos los coroneles de la PNP que quieren ascender a generales tienen que hacer un curso de administración de empresas en la universidad más prestigiosa del Perú, pero no es que les hacen un curso para ello, no. Tienen que ir junto con los civiles que hacen el mismo curso y el nivel de exigencia es el mismo y si no aprueban, no ascienden.
Esto mismo pasa en muchas policías y pasa en muchas fuerzas militares a lo largo de toda América. De toda América. En esto ya otras policías vienen recorriendo el camino, pues, nos llevan un poco de delantera, pero en América Latina es cierto lo que dicen los colegas, que también la tendencia es exactamente esta. Lo que te tengo que decir, esto por un lado, primero, las policías y las fuerzas militares se están profesionalizando y afortunadamente y gracias a Dios que lo hacen, y algunos de los amigos policías que yo conozco son de lo mejor como managers, lo cual es fantástico también para después cuando se jubilan, porque uno de los temas que tienen los policías, por ejemplo, en esto el quien hace un muy buen trabajo es la Policía Nacional de Colombia, para darte un caso. Muy, muy buen trabajo. Cuando se jubilan los policías y los militares, que además se jubilan jóvenes, después en el mundo privado los acogen con los brazos abiertos, porque son managers formados y además tienen la experiencia, una cosa que pocos civiles saben, que es manejar gente. Una de las cosas por la cual se destacan los militares y los policías es que vos le das una dotación de 50 hombres y no se le va de las manos. Ellos saben perfectamente cómo manejar personas. Entonces, si vos a una persona que sabe mandar, encima le pusiste las herramientas en la cabeza, es un manager ya hecho. Y lo que vemos en todos los países, los colegas tienen razón, y yo tiré esto sobre la discusión para que lleguemos a este punto al que estamos llegando, claro que sí, claro que no solamente lo privado, sino también las fuerzas públicas están avanzando y nuestro continente lo precisa. Bueno, pues muchísimas gracias, Edgardo. Hay muchos comentarios aquí. Afortunadamente tendremos la grabación de esta ponencia y he intentado descargar el archivo, pero ya con la anterior conferencia tuve dificultad en eso, el archivo del chat me gustaría que pudiese leerlo porque tiene muchos Sí, mensajes relacionados con la seguridad, con conceptos el muy tema es importantes. apasionante, el tema es apasionante. Pero Sí, mira, sí, Lisbeth, si me permites algo, sí. quedo a disposición de los colegas para todos los comentarios, consultas, para lo que quieran hacer. Por ahí les he mandado mi teléfono y mi email. Ahora, si no, que busquen en internet Edgardo Frigo o Foro de Seguridad y me encuentran en instantes. Quedo a disposición realmente y mi voluntad es dar una mano al que precise ayuda, tanto en lo personal o en su posicionamiento personal de cara al futuro, como su compañía, quedo a disposición. Al que pueda ayudar, con gusto lo haré. Muchas gracias, Edgardo. A nombre de la SEG Internacional, nosotros también daremos la información con tu autorización en caso de que nos la pidan directamente a nosotros, tus contactos, tu correo, el correo del foro y tu Ujú. número de WhatsApp. Eh, con Y en esto, cuanto a SLASEC, perdón, hemos charlado sí, ya con, con, con la dirección de SLASEC y vamos a seguir haciendo cosas juntas porque esto es imprescindible. Quiero terminar felicitando a Marco Heredia Romero, felicitarte a ti y felicitar a todo ese equipo que sé que han trabajado como locos para hacer esto que está concretándose con mucho éxito. Mi sincera felicitación. pues muchísimas gracias porque también usted es parte de todo esto, de todo el esfuerzo tan grande que hay aquí y que hay en la SEGA Internacional, Sí, claro. sobre todo. Y en todos los Eh, países han trabajando muchísimo, Lisette. Así es, así es. Y bueno, pues con el ánimo muy arriba, los invitamos a seguir, por favor, hacia la próxima conferencia que será exactamente en 10 minutos a cargo de José Díaz de Panamá. El Oh, título es La seguridad en las actividades mineras y su aspecto socioambiental. Nos vamos a otro ámbito, pero muchas gracias otra vez, Edgardo, y seguimos, seguimos por aquí. colegas, que tengan muy buena tarde todos. Gracias. Hasta pronto. Chao. Adiós.